joder, macho, tú veías esos dibujos y decías, ¿cómo han cambiado las cosas? Y en esa casa vivías, yo te digo, te subías allí, a tu casa, después de la merienda, y claro, y estaban tus padres para darte pedagogía, como se explicaba antes. Bueno, mis padres eran tan buenos pedagogos que tenían que clasificar la violencia para con sus hijos en 3 subconjuntos para mejor comprensión. El subconjunto A era la conocida como hostia de mesa camilla, o también denominada sopapo microondas. Esta solía suceder más o menos. Estabais comiendo un plato con caldo, cheto, sopa, lo que fuera, y tú te hinchabas y empezabas a cucharear. Para entretenerte sacabas pellejicos y huesos para los gorros, ¿sí? Como rescatando de un naufragio. Y tu padre, que estaba ahí, se detenía su devolución. Cómete la sopa. Que incluso a veces añadía un razonamiento, porque tú le decías, está fría, y él decía, claro, estás tonteando todo el rato y estás con la que cómete la sopa. Y ella decía, ¿qué coño hago yo razonando con el subnormal? Y tú decías, es que está fría. Y podías seguir el RQR diciendo que está fría hasta que tu padre te daba el aviso final, que podía ser la tercera, cuarta e incluso sexta vez. Pero era inconfundible porque lo hacía con un aliento al final de frase. Que te comas la sopa. Y aquí ya me va a dar, ¿por qué? Es una cosa que lo sabemos todo, porque si no lo aprendes en la adolescencia. Tú llegas un sábado a casa así, ¿no? Y entras en tu casa y te encuentras a tu padre en la puerta de tu habitación y dices, pasa. Pasa. Y encima somos tan gilipollas que digo, ¿pero me vas a pegar? ¿Qué esperas que diga? No, te estoy calentando el camino. Entonces tú me decías que te comas la sopa. Y ahí ya sabías que te la tenías que comer, pero por si acaso, por cabezonería, por rebeldía infantil, tú insistías y se te ocurría decir otra vez que es que está frío. No llegabas a concluir la frase. En el free, en el acento, en la propia tilde. Es que estaba frío, el cielo se oscurecía. Y veías acercándose un ruido así. Tan 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 tan. Y de repente te caía el castigo de los dioses. Y cuando recuperabas después del zumbido, oías la voz de tu padre que te estaba diciendo, cómetela ahora, ¿verdad que está caliente ahora? Oye, y hacían así y estaba caliente. Lógica aplastante de padre. Si no puedo calentar el contenido, caliento el continente. Y de ahí el sobrenombre de sopapo microondas. El segundo subconjunto tampoco desmerecía, es el que se llamaba subconjunto B, o paliza postraumática. Este lo daba la madre y tenía lugar después de la siguiente situación. Tú estabas en la calle jugando al fútbol, que antes podías jugar en la calle, pues pasaba un coche cada 2 días. ¡Pasa, tío! Que estoy más solo que la una, ¡pasa! Te llegaba ese balón de plástico que botaba igual de ahuevado que el de Oliver y Benji. Eso sí te llegaba y ya se balón de una vieja. Claro, es que tenía esos balones, salvo alguna vez que alguien recibía como regalo de comunión el balón de reglamento. Que al fin y al cabo no era más que un balón de cuero, pero hostia, tiene un balón de reglamento. Decir un balón de reglamento era como decir, ese balón está sancionado por el Tribunal Constitucional. Es un balón legal, podemos jugar con él. Pues te llegaba ese balón con suerte, lo enfilabas y decías, veías portería, veías esas 2 carteras con el gordito allí puesto, con los guantes de invierno haciendo del portero, y dices, soy butragueño, soy butragueño. Te tropezabas con tu Pepe y decías, soy Miche. Caías al suelo, te herías las rodillitas, la clásica herida de rodillas infantiles, ya. ¡Gilipollas! No decías ¡gilipollas! ¡En mi casa! ¡Mierda! ¡Idiota! Era culpa tuya, que tú buscabas al que te había hecho los patos. ¡Medir! Y
ibas a tu casa pensando, yo voy a mi casa, me cubre mi madre. Es mi madre y me quiere. En principio sí. En principio, como madre tuya aquella, que eras tú su vástago, carne de su carne, se preocupaba por ti, por tus heridas, salía a buscar y decía, ¿qué te ha pasado? ¡Ay, qué pobrecito! Digo, oye, yo no sé qué le pasaba. De repente alguna sustancia química entraba en la acción interior, entraba como el síndrome de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, empezaba así a temblar, te enfilaba y decía, que tonto te lo tengo dicho, que no tienes cabeza ninguna. Y te iba entrando a portainas en el culo a casa que te iba pensando, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Y una vez dentro, cuando yo no había vecinos, te pegaba más. ¿Cuándo te vas a enterar? Te caía una lluvia de hostias que tú te sentías como Israel rodeado de enemigos, que te puedo defenderme, inventaba un sistema de defensa casero que era el conocido como codo empinado. Y ¡ay, para arriba, venga! A ver si las tenéis coyuntas. No sé vuestra madre. La mía era la diseñadora de coreografías de los hermanos Wachowski. Era capaz de congelarse el aire, girarse al ojo. A veces me acababa de pegar y me parecía que hacía... Pero lo peor de todo es que cerraba la paliza con otra gran frase de madre. Más me duele a mí. Que te sentías una puta mierda porque le habías hecho daño a tu madre. Por mi culpa, la pobre tiene que estar pasando... Que tengo sangre y todo, o sea que ella tiene que estar fatal. Soy un mal hijo. Pero el peor subconjunto, sin lugar a dudas, el peor, por humillante, era el subconjunto C, llamado la hostia previsora. Este lo daba el padre y era más o menos así. Tú estabas en tu habitación, con tu raqueta haciendo "It's the fun". Mejor con la raqueta en la mano con otras cosas, te entretenías. "The fun". Y tu padre abría la puerta y ahí sí te entraba esa música. Y te miraba así y decías... Tu padre hacía así. Y tú hacías... Y tu padre... Y tú... Y él empezaba a moverse. Y tú empezabas a moverte. Y él avanzaba. Y cuando ya no había más pared, llegaba hasta ti y te hacía... Por si acaso. Si no he hecho nada, para cuando lo hagas. Llegamos a este punto de decir en favor de mi padre, que ha sido una de las personas más previsoras que ha conocido la orbe. Estamos en casa, le llamamos cariñosamente señor Manfredida. Fijaos cómo será la cosa, no se me olvidará. Y un día, que veis lo previsor que era mi padre, un día, en marzo del 81, entró en la habitación y me hizo ¡fuas! ¡fuas! Yo cuando me recuperé dije, ¿y esto? Y me dijo, cuando hagas chistecitas a mi costa del 2008 no, pero...